Hola a todos y todas, bienvenidos a Elecciones 2025, el Observatorio Universitario de la Democracia. En este espacio vamos a realizar las preguntas concretas, directas, las que la ciudadanía desea conocer de los presidenciales. Soy Alejandro Garcés y hoy, justamente con Germán Rofle, vamos a realizar un diálogo que va a generar ruido, no hay duda de ello. Estamos en un momento crucial, como usted sabe, donde las decisiones que se toman hoy en el Ecuador tienen una directa repercusión en el Ecuador del mañana. En base a este sentido, y por su trayectoria política de hace algunos años que se entiende que viene desde un gremio empresarial, las personas necesitan conocerlo y saber cuáles son sus propuestas. En ese sentido, bienvenido, Henry. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en la Universidad Metropolitana y en la Facultad de Derecho. Agradezco el espacio, la entrevista y tener la oportunidad de dirigirme a ustedes que me están viendo y escuchando. Gracias por estar con nosotros y más en tus días tan intensos, sobre todo en estas fechas que son de campaña, la academia te lo agradece. Vamos con una pregunta que es fundamental. Vienes del gremio empresarial. Se sabe que tu patrimonio asciende a más de 5 millones. ¿Cómo es ese salto del gremio empresarial a la política? ¿Qué te motivó a entrarte en la política siendo esta tan complicada y controversial? Bueno, primero, mi agradecimiento al país entero, porque uno no puede llegar a donde ha llegado si no fuera por los ciudadanos, por el equipo de trabajo, por el mercado que ha existido y por todo lo que me ha dado el Ecuador, y yo tengo que devolverle al Ecuador en años, y sobre todo con mi tiempo y con mi capacidad para poder lograr lo que logré con mi familia, para todas las familias ecuatorianas. ¿Por qué decidí entrar en política? Y luego, ¿por qué decidí ir a la presidencia de la República? Decidí entrar en política porque cuando era presidente de los empresarios de este país y de la industria de este país y de la industria de Guayaquil, tuve la oportunidad también de ser presidente del Consejo Consultivo Empresarial Andino, de los empresarios de la región, y fui presidente de los industriales de América Latina. Iba a hablar con los gobiernos. Y yo, sorpresa, cuando le decía cómo generar empleo, qué es lo que necesitaba el sector productivo para generar las inversiones, para poder generar ese empleo y mejorar la calidad de vida de las familias, me encontraba con una pared. Eran oídos sordos. El cuadro de Salvador Dalí del burócrata, que no tiene orejas, lo mismo me encontraba ahí. Como que si hablaba yo en otro idioma o estaba en otro planeta. Ahí dije, la política solo se puede cambiar desde adentro de la política. Y decidí entrar a la política. ¿Por qué la Asamblea Nacional? Primero, porque conocí el tejido productivo del Ecuador, pero no conocí el tejido social del Ecuador. ¿Cómo empataba mi conocimiento productivo con las necesidades sociales? La Asamblea en 8 años, y en el último año sobre todo, como presidente de la Asamblea Nacional, escuché a muchísima gente de diferentes organizaciones, diferentes gremios, agricultores, ganaderos, pescadores, artesanos, campesinos, profesores, afiliados, jubilados, enfermeras, comerciantes ambulantes, grandes empresas, microempresas, emprendedores, jóvenes, estudiantes, una serie de personas de todo tipo, dirigentes barriales, el transporte pesado, el transporte de las ciudades, etcétera, dializadoras, y aprendí la gran cantidad de problemas que tienen. Y no solamente escuché y aprendí de los problemas, ellos mismos sabían mejor que nadie las soluciones. De ahí construí un plan de gobierno que viene de las bases, que viene de la sociedad, no que viene desde arriba. Aquí no hay personas que sepan mover palancas, aplastar botones y apretar tuercas para arreglar la situación de la gente. Eso no existe. Hay que escuchar el doble, por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca, para escuchar el doble de lo que uno habla. Y ese plan de gobierno lo construí de las bases. Y me di cuenta que la mayor cantidad de problemas, te podría decir sobre el 90% de problemas, no se resuelven por la falta de acción del gobierno, por la falta de ejecución ¿de quién? Del poder ejecutivo, que es el que ejecuta. Y oía barbaridades tan grandes como oír un presidente de la República decir: la Asamblea Nacional no me deja gobernar. Perdón, la Asamblea no gobierna, la Asamblea legisla y fiscaliza. Usted no necesita la Asamblea para gobernar, haga su trabajo. Y eso es lo que falta en el Ecuador, presidentes que hagan su trabajo. Falta volver a tener presidente en el Ecuador y que ejecuten las políticas públicas para sacar a la gente adelante. Una parte que me llamó mucho la atención, las necesidades sociales.
Otra de las preguntas que nos han venido realizando justamente es eso. ¿Cómo un empresario puede garantizar a los ecuatorianos que va a cubrir esas necesidades sociales? Y se pregunta también si has sentido esta necesidad alguna vez en tu vida. Sí, claro, por supuesto, pero lo que me impulsa en la vida es la necesidad. Nadie nace rico. El trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el estudio, ¿no? Todos son factores, la continuidad, la resiliencia, todos son factores, la tenacidad, ¿no? El no doblegarte frente a los obstáculos, siempre superarlos, ¿no? La solidaridad, la conciencia social, porque nadie hace las cosas solo. Necesitas de un equipo de gente. En una empresa necesitas de un equipo. Los trabajadores son el activo más grande que hay en una empresa y poco se los reconoce. Yo, al contrario, estoy muy agradecido con todos los que han permitido el éxito en lo que he hecho. Desde mi familia, primero mi esposo y mis hijos. Tengo 29 años de casado. Aquí está mi esposa, dicho sea de paso. Tengo una linda familia y le doy gracias a Dios. Dios primero, que le agradezco infinitamente la oportunidad que me da y por darme la vida y por darme la familia que tengo. En los gremios, cuando trabajé en los gremios es un equipo, cuando trabajé en la empresa es un equipo, cuando trabajé en la Asamblea Nacional como presidente de la Asamblea Nacional es un equipo. Nadie se puede adueñar del éxito, es un equipo de trabajo, es el conjunto lo que hace el éxito. Y así en mi vida he podido, digamos, con dificultades, porque yo no le he dado nada, todo lo he hecho yo mismo, he podido superarme. Pero ¿qué es lo que me hace realmente dedicarme a esto? Si yo he podido lograr el éxito en mi familia, ¿por qué no lo puedo lograr en las familias ecuatorianas? Por eso es que yo no voy a arreglar gobiernos. El que piense que Henry Crawford viene a arreglar un gobierno está equivocado. Yo voy a arreglar a la familia ecuatoriana, porque primero es la familia. Y si ponemos en la familia dinero, que es lo que más necesita la familia ecuatoriana, porque la está pasando muy mal, empleo, seguridad, salud, educación y obras, vamos a poder arreglar el país. Si no se hace eso, no se puede arreglar. La fórmula no es tan complicada. Primero tu familia, mejora tu bienestar con dinero en tu bolsillo y que el Estado te garantice de alguna manera la seguridad, la salud, la educación y las obras. ¿Y cómo generamos el empleo? Sabiendo administrar el país, porque este país es extremadamente rico, muy pobremente administrado. Justamente existe esta ampliación, viendo de los social cristianos, también, como decía León Febres Cordero, la familia ecuatoriana, ¿qué necesita? Pan, techo y empleo. Entiendo que lo has ampliado, pero vamos un poco, porque esto es lo que necesita la gente. ¿Cómo vamos, qué acciones van a garantizar para que tengan las familias ecuatorianas esto? Está claro. A ver, cuando la familia ecuatoriana gasta más dinero del que recibe, quiebra. Pero cuando el gobierno gasta más dinero de lo que recibe, te saca a ti el dinero como familia ecuatoriana con más impuestos, te endeuda y tú quiebras, no el gobierno. El gobierno, en su afán de arreglar los números macroeconómicos, tienen en la miseria a la familia ecuatoriana. Yo le voy a quitar el dinero a quien le quita su dinero a la familia ecuatoriana, que es este lagarto que traga impuestos y no aumenta servicios, que se llama gobierno. ¿Cómo lo voy a hacer? Y luego después, ¿cómo voy a manejar el gobierno? Déjame decirte primero cómo lo voy a hacer. Transfiriendo esa plata del gobierno a la gente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bajando impuestos. El IVA lo voy a bajar del 15 al 12% y lo voy a llevar al 10%. Voy a quitarle todos los impuestos. Todos. Cero IVA a la canasta básica. En su totalidad, 359 productos. Hoy pagan IVA el champú, el jabón, el detergente, la pasta de diente, el papel higiénico, la toalla sanitaria. Todo eso se va a servir. Voy a quitarle el IVA a todos los insumos agrícolas y herramientas agrícolas, pico, pala, machete, bomba, etc. Voy a quitarle el IVA a todos los insumos médicos, jeringuillas, algodón, gasa, mascarilla, guante, etc. Voy a quitarle el IVA a una canasta de repuestos para el transporte público, para el taxi, para el bus interprovincial y para el transporte pesado. Voy a quitarle el IVA a una canasta de repuestos de la pesca artesanal. Es muy importante porque los pescadores artesanales tampoco pueden renovar la flota hoy en día por las distorsiones que hay en la economía. Y entonces, si mantengo también el subsidio de la bombona de gas doméstico, porque yo no voy a mantener subsidios en los combustibles para el contrabando ni para las mineras. Quiero ser claro en eso, pero sí para la bombona de gas doméstico para la gente. Si además de eso subimos el salario hasta $600, y esto no es demagogia,
Y ya le voy a explicar por qué. Bajando el impuesto a la renta de las empresas y simplificando los trámites en el Estado para no perder competitividad y compensando ciertos sectores en donde la mano de obra es altísima, el 45%, te pongo un ejemplo de la floricultura, que hay que darle un tratamiento especial, entonces puedo subir los salarios hasta 600 dólares. ¿Qué más voy a hacer? Recuperar el bono de desarrollo humano. Hoy lo cobran gente que no lo tiene que cobrar y no lo cobra quien lo tiene que cobrar. El bono de discapacidad de Diego Lado se quedó en 240 dólares cuando ese era el salario del país. Hoy el salario de 470 no se ha recuperado. Las pensiones de jubilación. Hay gente que se jubiló en la época del Sucre, hace 25 años atrás, reciben 40 y 50 dólares de jubilación. Nadie puede vivir con eso. Si compensamos todo esto, estamos inyectando dinero a la familia. Ahora, ¿qué más necesita la familia? Empleo. Ya te voy a decir cómo lo voy a generar. Lo voy a dejar al último. Vamos a lo que necesita: servicios, salud, educación, seguridad y obra. Y eso también tiene un plan específico para cada cosa. Por ejemplo, rápidamente, en salud, ¿qué voy a hacer? Emergencia a todo el sistema de salud por decreto día 1. Desde que gano la elección hasta que me posesiono en la presidencia hay 45 días. En esos 45 días voy a hablar con todas las realizadoras, hospitales privados, centros médicos privados, y decir: ¿cuánto te debe el gobierno? Tanto. Yo te lo voy a pagar de aquí para adelante en este plan de pago. Pero a partir de que yo suma la presidencia, vas a recibir el pago con el financiamiento que me puedas dar con la garantía soberana del gobierno. Esa garantía puede ser un CERCO, un certificado de tesorería, puede ser un bono interno, pero siempre que sea negociable en el mercado bursátil, para dinamizar el mercado bursátil y buscar así financiamiento. Entonces todo el mundo se puede atender en hospitales privados, en centros privados, con la medicina. La cadena de farmacias del país tiene que ser parte de esta red. Hoy en día, solo para ponerte un ejemplo, compran la medicina 2 y 3 meses antes de que se caduque. Y la compran disque al precio del mercado como que si durara 6 años. El día que van a usar las medicinas ya están caducadas, por eso les esconden y dicen que no hay medicina en el país. El robo es a diestra y siniestra, comienzo acá. Estoy poniendo un ejemplo de salud. Presupuesto general del Estado. No hay obra. Voy por todo el país. ¿Cuál es la obra? No existe la obra. Cuando tú ves el presupuesto, 35.500 millones de dólares, solo 380 millones son en obra de infraestructura. 380, o sea, uno de cada 100 dólares. Nosotros vamos a hacer que el presupuesto sea por lo menos el 20 o el 25% del presupuesto general del Estado. Con eso vamos a multiplicar la obra pública desde el Estado. Y que eso a su vez se puede multiplicar a través de concesiones, alianzas público-privadas, contratos de asociatividad, asociaciones estratégicas con el sector privado para multiplicar la obra. Vamos a ver el empleo de gente. Si tú pusiste plata en el bolsillo de la gente, ¿qué pasa con la gente? La gente compra más, las empresas venden más, invierten y generan empleo desde el lado privado. Entonces tienes con la obra pública empleo desde el lado público, con poniendo plata en el bolsillo, creciendo la economía, empleo desde el lado privado y la inversión extranjera directa y nacional. Liberar las licencias ambientales y hacer un control posterior. Hay más de 3.000 millones de dólares de inversiones paradas en el país por las licencias ambientales. Y por el otro lado, darle confianza a los inversionistas y los incentivos que requieren la estabilidad política, jurídica y ciudadana. Nadie invierte en un país que esté en guerra para que fluya la inversión y podamos crear nuevas plazas de trabajo. Si trabajamos en esos 3 frentes, no solo inyectaste dinero en el bolsillo, generaste empleo. Y entonces vas corrigiendo la salud, como te lo expliqué, la educación con la gran Universidad Central de Línea del Ecuador gratuita para los chicos que no tienen cupo. Son 2.4 millones de chicos que hoy no pueden estudiar, un ritmo de 150.000 chicos anuales y 60.000 que no pueden estudiar la carrera que quieren. Seguridad con un plan integral que te lo voy a explicar más adelante, porque estoy seguro que me vas a preguntar cómo voy a manejar el tema de la seguridad y multiplicar la obra pública. He comprendido sus propuestas. No obstante, justamente vamos al tema de educación. Nosotros, como el Observatorio Universitario de la Democracia, la educación para nosotros es un punto fundamental en el desarrollo de cada Estado. Actualmente hay 2 problemáticas. La primera problemática es que la mayoría de estudiantes de bachillerato desean acceder a la educación universitaria. No obstante, no tienen ese acceso, pese a que la Constitución manifiesta de que los estudiantes de la vida no se cumplen. Y segundo, los que van a estudiar no tienen empleo. Exactamente. Me imagino que eso ¿Y cuál es la realidad? Que están huyendo del país. Y eso
Es perfecto, está muy bien. Y ya vamos a hablar de la migración. Esto es un problema sistemático. Así es. A ver, déjame explicarte porque en la educación tienes que ver varias cosas. No solamente puedes ver la educación superior como la única fuente educativa, porque tú tienes que tener previo a eso la educación elemental, la primaria y la secundaria, que se llama bachillerato, etc. Y luego la educación superior. Yo quiero empezar en la educación por la desnutrición crónica infantil, porque yo voy a poner centros para que los centros que sean guarderías, además exista nutrición para combatir la desnutrición crónica infantil, sean los centros de estimulación temprana que se ha visto ahora con los estudios que es fundamental para el desarrollo educativo de la persona. Esa es la primera etapa. Luego, la educación básica y el bachillerato, quiero emular el modelo que hicimos en Guayaquil. En Guayaquil teníamos plataformas tecnológicas para homologar la educación, porque la brecha educativa en el Ecuador entre las escuelas urbanas privadas y las escuelas fiscales rurales es el hueco más grande de la educación. Y tenemos plataformas tecnológicas para cubrir esa brecha y no se utiliza. Hoy en día un profesor de una escuela rural fiscal, si no le gusta el pueblo donde lo designa el Ministerio de Educación, se va, deja botado la escuela, 4 meses para que siga un nuevo profesor. No hay bancas, no hay techos, no hay baterías sanitarias, hacen minga para limpiar la escuela, le cobran a los padres para el pizarrón. Es terrible, no hay tecnología. Es terrible lo que está pasando. Entonces, hay que corregir también eso, con plataformas tecnológicas para homologar la educación. En el Ecuador hay que homologar todo. La educación rural y urbana no está homologada. Los servicios, tú sabes, de una gran ciudad, 50 kilómetros son 50 años de su desarrollo. Esa es la verdad en el Ecuador. Hay que cambiar esta realidad que estamos viendo. Pero regreso a la educación. En Guayaquil, tablets, dimos computadoras, libros de texto gratuitos. Los subsidios no tienen que ser solamente dinero en efectivo. Si tú das un subsidio, por ejemplo, en que los municipios pueden entregar los libros de texto a las escuelas fiscales, el libro le cuesta al municipio 5 o 10 dólares, pero si el chico va a comprar el libro, le cuesta 40. Entonces la diferencia es que si lo haces desde el Estado, estás dando 40 dólares, pero te cuesta 5. Ahí es donde viene la eficiencia de cómo manejar enfocado los subsidios para la educación. Y eso es lo que hay que hacer a nivel nacional. Y luego llegamos a la universidad. 2.3 millones de chicos no pueden estudiar ahorita en el Ecuador, que no es al año, es que lo que se ha acumulado. Más o menos, para que tengan una idea, 150, 180 mil chicos al año. Hay chicos con 6, 7 años buscando cómo estudiar y no pueden encontrar el cupo. Y 60 mil chicos, 70 mil chicos al año no pueden estudiar la carrera que ellos quieren. Para eso hemos implementado una solución que es la Universidad Central en línea gratuita del Ecuador. La conexión a esa dirección IP es gratuita, no te va a costar un centavo. Los textos los vas a bajar del internet, no te cuestan un centavo. Los profesores de primer nivel, porque le van a dar clases a 2 millones de chicos de primer nivel. La plataforma Zoom o la otra Teams o la que tú utilices, vamos a hacer convenios con estas empresas para poderla distribuir de manera gratuita, con una forma de subsidiar. Y el costo del internet fuera de la conexión de la universidad, vamos a poner la tarifa de internet estudiantil, así como hay el pasaje de bus estudiantil, hay la tarifa estudiantil, 15 vidas por 3 dólares, para tener un costo simbólico. El Estado para eso está. El Estado no está para la publicidad de la Presidencia de la República, está para usar los recursos de ellos. Y eso también lo vamos a hacer. Entonces trabajamos desde la estimulación temprana, la educación básica, el bachillerato, ¿no? Y la gran universidad en línea central gratuita del Ecuador. Y cubrimos entonces toda la esfera educativa. Cuando tú ves los pilares de una sociedad, la educación es el pilar fundamental y luego la buena política pública. Les recomiendo a los que no han leído el libro de Robinson, ¿Por qué fracasan los países? Te explican claramente que los 2 pilares fundamentales para que exista crecimiento económico, educación es uno por sí solo y el otro la buena política pública. Si hay esos 2 pilares, tú construyes el crecimiento económico. La arquitectura de ese crecimiento económico es el desarrollo económico. ¿Y cómo amueblas esa gran torre que tiene una arquitectura? Esos muebles es la responsabilidad social empresarial, que empieza donde termina la ley. Ojalá que todos los ecuatorianos entendamos cuál es el ciclo para recortar la inequidad y buscar como objetivo que todo el mundo tenga una mejor calidad de vida. Perfecto.
¿Cómo encontrar trabajo para los jóvenes? No te contesté, déjame terminar eso. La única forma de dar trabajo a la juventud es con incentivos y creciendo la economía. Si la economía está en recesión, o en 2.2% de recesión, la recesión la declara el propio Banco Central. La gente que tiene empleo está perdiendo empleo. Se perdieron 280.000 empleos en el Ecuador con apagones. 250.000 LUC cerraron el año pasado. Si no apostamos al crecimiento de la expansión económica, bajando los impuestos, devolviendo la plata a la gente para dinamizar la economía, nunca va a haber empleo por más ley que se quiera hacer. Porque el mercado tiene que crecer para poder adaptarse a esos chicos y existen esas nuevas plazas de trabajo. Lo que sí podemos hacer son incentivos para el empleo juvenil. Por ejemplo, yo estoy proponiendo un fondo de 700 millones de dólares para el emprendimiento público, en donde el que quiere emprender no tiene colateral que poner, no tiene que poner ninguna garantía. Hay que estudiar el proyecto y se le da el crédito para el emprendimiento sin garantía ni colateral. Para eso es la función del Estado, porque ¿qué chico ahorita le da un crédito en el banco si no tiene garantías? A nadie. Segundo, la doble deducibilidad a las empresas sobre la nómina del primer empleo. ¿Cómo es posible? Hay cosas tan estúpidas, discúlpeme que use este término en este país, que un chico que va a trabajar por primera vez le piden 3 años de experiencia laboral. ¿Qué estamos hablando? Por el amor de Dios. No tienen idea de lo que están haciendo. Las becas, los intercambios de becas, los intercambios educativos, el fomento al deporte como una actividad productiva, los gamers, que tanto se rieron cuando hablé de los gamers en la Asamblea Nacional, y ahora se dan cuenta que era el primer paso para hacer la economía naranja. Un chico que está en un videojuego, que sube de nivel, que tiene una herramienta porque ha subido de nivel en el juego. Esa herramienta otro chico la quiere comprar en el mercado porque no quiere, digamos, jugar todos esos niveles. Esa herramienta es un activo digital que vale plata. Los bancos ya hay un banco en el Ecuador que esa herramienta la puedes dejar como colateral para un crédito, para convertirte en programador, desarrollador, influencer, ir a una convención de un torneo internacional o estar en el equipo olímpico de los Juegos Olímpicos Electrónicos que van a ser el próximo año en Arabia Saudita. La economía naranja. ¿Cómo es posible que una unidad productiva autónoma, que es un chico, que genera contenido en el internet, que le maneja a esta universidad las redes, o que genera videos y los sube en el internet para empresas, para promocionar inclusive candidatos a la presidencia, etcétera, tenga que llevar contabilidad cuando factura? El costo del contador es más de lo que gana al mes. ¿Y saben lo que tiene que hacer si lleva contabilidad? Como tiene que cobrar el IVA y luego pagar el IVA, lo obligan a gastar para compensar el IVA que tiene que pagar y deducirlo de su gasto en vez de ahorrar. O sea, se fomenta en vez del ahorro y gasto. Un chico que quiere ahorrar. Entonces, tiene que haber un sistema que hasta $25.000, una unidad productiva autónoma, ese chico, ese emprendedor, no tenga que llevar contabilidad alguna. Hasta $25.000 al año. Y él pueda generar su propia factura como lo hace el primer mundo. La generas en tu computadora la factura, pero no tienes que llevar contabilidad. Después de $25.000, bueno, comienza a llevar contabilidad porque ya es un monto, digamos, que te permite pagar una contabilidad. Pero aquí no hay ni siquiera esos incentivos al emprendimiento. Todo eso vamos a hacer. La economía naranja, que tiene todos estos incentivos. Eso es a lo que apuntamos. No hay carreras en inteligencia artificial todavía en el Ecuador. El comercio electrónico para los muchachos está muerto en el Ecuador. Todavía no hay comercio electrónico. No existe correo del Ecuador ahora para mandar un paquete. Hay que revivir los correos del Ecuador, comencemos por ahí. ¿A dónde hemos caído como país? No hay ningún incentivo para la juventud. Y perdón, y ese problema también es para la gente de 45 años para arriba. Hemos propuesto una ley en la Asamblea Nacional que un porcentaje de la nómina administrativa de una empresa tenga que ser gente de 45 años para arriba. No la puedes poner a hacer zapa a una persona de 70 años, pero sí puede estar en la administración. Porque ahora resulta que la gente hasta 25, 29 años no tiene experiencia y no sirve para nada. Y la gente de 45 años para arriba tampoco sirve para nada. Entonces en este país la franja de los que sirven son de 25 a 45 años. Si ese es el nuevo Ecuador, no gracias, es el peor Ecuador que he visto en mi vida. Yo quiero un solo Ecuador, en donde todos tengan las oportunidades. Perfecto. Y algo que queremos todos saber, más porque se ha escuchado en el debate, en los diferentes diálogos que usted ha tenido con diferentes presidenciales y que ha sido muy atacada, es la postura de los tributos. Quiero que nos diga cuál en sí y concretamente es la postura de su partido referente a los tributos. No solamente no subirlos, bajarlos, como lo he dicho.
del 15 al 12% el IVA y al final de mi gobierno al 10%. Lo puedo hacer en 3 pasos. Déjame explicarte por qué. Porque la ley tributaria que se aprobó en la Asamblea Nacional no se le aprobó el alza del IVA al presidente, pero él había puesto que el presidente podía modular el IVA del 13 al 15% por decreto. Modularlo quiere decir subirlo o bajarlo. Entonces, mi primer decreto, más allá de nombrar el gabinete, por supuesto, y declarar el sistema de salud en emergencia, es bajar el IVA al 13% ese mismo día. No puede arrancar el 25 de mayo esto. ¿Por qué? Porque el IVA corre de mes a mes. Entrará en vigencia el 13% el 1 de julio de este año. El 1 de julio ya tendrás un IVA del 12%, porque voy a mandar el proyecto económico urgente a la Asamblea para bajar el IVA un punto más. A partir del 1 de julio ya estás con un IVA de 12%. Y si puede en un año, si no en 2, bajará el 10% el IVA. Y el IVA en la canasta básica cero, y en las herramientas agrícolas, como lo dije, cero, y todo lo que acabo de explicar en cero IVA. Y el turismo, cero impuestos, no solo cero IVA, cero impuestos de turismo, solo impuesto a la renta en caso exista utilidad en el sector turístico. Acuérdate que venimos de la pandemia del COVID-19, a la pandemia de la inseguridad en el Ecuador, a la pandemia de la oscuridad en el Ecuador, y ahora la pandemia de la falta de institucionalidad en el Ecuador. Por eso es que los negocios están tan mal. Cuando no hay institucionalidad y no hay ni seguridad ni certeza jurídica, y yo hablo mucho de la certeza jurídica, porque la seguridad jurídica es que tu ley del lunes se respete, tu ley del martes se respete, pero no sabes cuál es la ley del viernes. Eso te genera una incertidumbre. Si no hay certeza jurídica, no hay inversión. Hablemos claro. Así como si no hay arbitraje internacional, no hay inversión. Así como si no hay estímulos para la producción, no hay inversión. Porque los capitales vuelan y ¿dónde recaen? En donde hay estímulo. Así como los índices de doing business son también sumamente importantes. ¿Cuánto tiempo toma abrir una empresa, cerrar una empresa? ¿Cuál es la tramitología? Hay una ventanilla única de inversión, etcétera, que este país no tiene nada de eso. Aquí hay que dar un vuelco de 180 grados a lo que está pasando en el Ecuador. Si en realidad nos vamos a poner en el primer mundo. Es increíble lo que está pasando. Cada día estamos peor. Cada día usamos menos tecnología. Cada día hay menos comercio electrónico. Cada día hay menos estímulos para los jóvenes. Aquí no hay legislación para contratos inteligentes, laborales. O sea, cada día estamos peor. Cuando el mundo va caminando en una velocidad, nosotros vamos caminando cada día más. Y para atrás, desafortunadamente. Mira, te voy a poner un ejemplo, claro, para que veas cómo hemos retrocedido. Yo salgo a la calle, a mí la calle me ama. Nadie me dice que está mejor que hace un año. Toda la familia ecuatoriana me dice que está peor que hace un año. Esto no es crítica al gobierno, es la situación real de lo que está pasando. Te voy a poner un ejemplo. El IVA subió 3%. La canasta básica subió 15%, pero vamos a decir el número oficial del gobierno. 5%, son 8%. ¿Cuánto subieron los salarios? De 460 a 470, 2%. O sea, nos empobrecimos 6% como ecuatorianos. ¿Quién quiere ser más pobre? No conozco una familia que quiera ser más pobre. No conozco una familia que quiera estar igual. Todo el mundo quiere superarse. Aquí vamos para atrás en vez de ir para adelante. Y eso es lo que hay que cambiar. Ahora, conforme las nuevas políticas, por supuesto, hay un nuevo presidente en Estados Unidos y tiene una política muy tajante en el tema migratorio. ¿Cómo vamos a afrontar nosotros el retorno de nuestros migrantes? Varias cosas. Primero, las políticas de Estados Unidos son soberanas. Ellos pueden tomar sus políticas y punto. Y si estás ilegal en ese país, ellos tienen el derecho a deportarte. Eso es un derecho de ellos. No podemos meternos en ese tema. Lo que sí podemos es darle la atención a nuestra gente. ¿Dónde está el fondo de deportación de los migrantes? ¿Dónde está la compensación para las familias ecuatorianas que tienen que recibir a sus familiares de afuera y que se van a quedar en sus casas y que no tienen ellos para comer y encima ahora tienen que recibir a sus parientes que vienen de afuera porque han sido deportados? ¿Dónde está la ayuda gubernamental? ¿Qué es lo que ha anunciado el gobierno para eso? Nada, todo es una improvisación. Hablar cualquier cosa. Perdónenme, miren, conozco muy bien el tema de los migrantes. Los migrantes son las personas que financian la economía del Ecuador. Mandan en remesas 5.000 millones de dólares. Comience por ahí, número 1. Número 2, usted como ciudadano puede donar hasta $70.000 sin pagar impuestos. Los migrantes no le pueden mandar a su familia $70.000 sin pagar impuestos. El 4x4, la lista de la gente, la exoneración tributaria. ¿Por qué no pueden donar hasta $70.000 sin pagar impuestos si son ecuatorianos igual que todos nosotros? Tercero, nos van a deportar. ¿Cuál es la asistencia legal en cada consulado que tienen en este proceso de deportación? ¿Dónde están los abogados que atiendan a la gente allá en este proceso de deportación para que no violenten sus derechos? Cuarto, necesitan pasaportes, cédulas de identidad, no hay material en los consulados.
¿Sabe lo que hace aquí el Ministerio del Interior cuando llega? Su cédula. Y si no tienen cédula, un lío cuando llegan deportados en su propio país, porque no traen cédula, porque no hay material para cédulas en los consulados. Quieren hacer trámites, revalidación de títulos, recibir una herencia, el traspaso de una propiedad. No se pueden hacer en línea esos trámites. Le dicen, consigue un abogado, vaya a apostillar, busque los papeles. ¿Qué diablos pasa en este país? Perdónenme. ¿Qué? Los consulados abren de 9 de la mañana a 11 del día y luego de 1 a 3. ¿Acaso los migrantes pueden ir a esa hora al consulado? Si trabajan, los votan. Tienen que ir a partir de las 5 de la tarde, tienen que ir los fines de semana. No, el fin de semana quizá el cónsul está jugando golf. Para eso tenemos la Cancillería. O sea, en vez de para atender a la gente, para atenderse ellos en los cócteles. ¿Qué diablos pasa? ¿Cuál es la promoción turística que está haciendo en este momento el Ecuador? ¿Cuál es la marca país? ¿Qué es lo que hacemos para promocionar nuestros productos? ¿Qué es lo que hacemos para contrarrestar la falta de flujo de turismo por haber declarado un conflicto interno armado? No hay un país que esté en guerra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El manejo es paupérrimo. Por no decirle, es lo peor que he visto en el último tiempo. Hay que cambiar absolutamente todo. Quieren traer su homenaje de casa, no lo dejan. Quieren traer su automóvil, le ponen restricciones que ese automóvil del año. ¿Por qué? Pues si están deportados, pueden traer todo lo que tengan, sin pagar impuestos. ¿Y cuál es el fondo aquí para por lo menos sustentar a esas familias que los reciben hasta un año? ¿Cuál es el fondo? ¿Quién ha declarado que se va a hacer? ¿Cuál es el bono para el migrante deportado? Ah, pero eso sí, cuando se fueron a los Estados Unidos querían que manden las remesas para mantener la economía. Y esa gente que sacrificó su vida, escúcheme bien, cruzando la selva del Darién, rompiendo su familia, su núcleo familiar, para darle mejor vida a sus parientes aquí en el Ecuador que no tienen oportunidades. Es decir, son la gente más generosa que existe. Son tratados como si fueran delincuentes. ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? No hay humanismo, no hay corazón, no hay solidaridad. Por eso necesitamos un cambio urgente en el Ecuador. Como bien hemos manifestado en todo este diálogo, el Ecuador está en crisis. Y uno de los puntos más graves que vive la ciudadanía, que le atemoriza, es la inseguridad. No solo por los robos, porque una cosa son los robos del día a día, pero otra de las situaciones que atemoriza es cómo avanza de rápido el crimen organizado. Tenemos mafias dentro de instituciones. Por eso vemos en cada 2 semanas, cada semana, diferentes casos mediáticos que están atravesando y demuestran la corrupción que tenemos. ¿Cómo va a combatir al crimen organizado y a la inseguridad? Voy a ser muy claro, que en estas cosas aquí no se puede hablar de cosas vagas. Voy a ser muy concreto. Lo primero, el paraguas. El paraguas es mano dura contra la delincuencia. ¿Y qué quiere decir mano dura contra la delincuencia? El apoyo primero del presidente de la República, la fuerza del orden, el salvaguardar a la ciudadanía, a la familia ecuatoriana de cualquier delincuente, blindarla para que no sea víctima de los delincuentes y ponerle la máxima pena a esos delincuentes, vengan de donde vengan, basado en el delito que han cometido. ¿Y pueden venir de dónde? Pueden venir de la calle, delincuentes comunes, de los grupos delincuenciales organizados nacionales o extranjeros. Pueden ser delincuentes de cuello blanco, pueden ser jueces y fiscales corruptos que sacan a los delincuentes de la cárcel, ya voy a hablar de eso. O pueden estar incrustados en la fuerza del orden, como lo que pasó en las Malvinas en Guayaquil al final del año. Entonces, blindar a la ciudadanía contra cualquier tipo de delincuente y apoyar a la fuerza del orden es lo que se llama mano dura contra la delincuencia. Y poner las máximas penas, sin violentar derecho humano. Vamos a lo serio que tenemos. Preventivo, reactivo, delincuencia internacional y cero impunidad. Vamos al preventivo. Patrullaje preventivo 24/7 en todos los barrios del Ecuador. El estudio de la policía determina que se necesitan 1.871 patrullas para los circuitos y subcircuitos para poder llegar a todos los barrios del Ecuador. Hoy no hay patrullas, no hay diésel, no hay rancho, no hay la dotación de la policía. 2. Dotar a la policía y los militares con lo que se necesita. 3. Las telecomunicaciones que necesitan urgentemente, que están obsoletas. Los radios no tienen ni baterías, para que usted sepa. 4. Fomentar la inteligencia y contrainteligencia. No es posible que el delincuente se fue antes de la levedad de la cárcel y nadie sabía que estaba en la cárcel. 5. En lo preventivo también. ¿Cómo no hay inhibidores de señales en las cárceles? Si sabemos que son los centros de la delincuencia. A ver, ¿usted puede creer que el Estado ecuatoriano no pueda controlar una cárcel? Que tenemos un letrero aquí que dice estúpido. Que no, porque creen que los ecuatorianos son estúpidos, que el Estado no puede controlar una cárcel.
sabiendo que son las oficinas que le dicen y todo. ¿Por qué no le cortan la señal al celular? Es que, perdón, no sé si reírme o llorar, porque el país ya estamos llegando a una desfachatez y a una ridiculez nunca antes vista. Discúlpeme si lo decir. En la prevención, 6 de cada 10 miembros de los GDO son niños entre 9 y 19 años. ¿Por qué no hay en los municipios un mínimo para cultura, arte y deporte? ¿Por qué las actividades extracurriculares ya no existen en el Ecuador como el lonche escolar? Para que se queden los niños a aprender cultura, arte o deporte y no estén en la calle. ¿Por qué los chicos pueden votar a los 16 años, pero no pueden trabajar a los 16 años como si fueran adultos o acceder al crédito? ¿Por qué no hay incentivos para el sector artesanal para que puedan tener esos chicos en sus talleres y les puedan validar lo que aprenden a través del Ministerio de Educación? No del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, un título de artesano. Entonces no se hacen las cosas preventivas. En lo reactivo, abaten a los terroristas, detienen a los delincuentes, llegan a las cárceles y se van. ¿Por qué se van? Porque vienen los jueces y fiscales corruptos, los sacan a los delincuentes de la cárcel, como si fueran cuartos de hoteles. Y el Consejo de la Judicatura, en vez de sancionarlos, mandan sentencias por pendrive a los jueces. ¿Y quién sanciona a los miembros del Consejo de la Judicatura? Nadie. Entonces, si el país sigue así, no va a haber solución. Por eso yo propongo una consulta popular, también en lo reactivo, en donde le voy a preguntar a la gente: ¿usted está de acuerdo que los jueces y fiscales corruptos se vayan presos con las mismas sentencias? Es decir, por el mismo tiempo de los delincuentes que sacaron de la cárcel por esos errores inexcusables. Vamos a ver qué nos contesta la gente. ¿Usted está de acuerdo que el Consejo de la Judicatura continúe? Yo no estoy de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo que el Consejo de Participación Ciudadana, que la Liga Azul, que la Liga Roja, que la Liga Verde, que hacemos de un lado mayoría, hacemos otro, o sea, un botín político para hacer los concursos de las autoridades de control que tienen que ser independientes? Eso sí, le quiero meter la mano a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Superintendencia de Bancos, de Compañías, de la Economía Popular y Solidaria. Para eso sirve el Consejo de Participación Ciudadana. Hay que acabar con eso. Entonces, hay que reaccionar frente a estas cosas. Entonces, delincuencia internacional. ¿Dónde está el control de la frontera militarizada? ¿Dónde están cortar los pasos clandestinos? ¿Dónde están los drones en la frontera? ¿Dónde están las lanchas rápidas en el mar? ¿Dónde está la integración de bases de datos internas y con los países de la región? ¿Dónde está el control satelital del Ecuador? ¿Dóndónde están las políticas de migración? Y a los países que no se les puede poner visa, pedir el récord policial, digamos, actualizado. ¿Dónde están los escáneres en los puertos? ¿Dónde están las cámaras de reconocimiento facial en los aeropuertos? Ah, pues si no se hace nada, no va a tener usted seguridad. Nosotros sí sabemos cómo manejar la inseguridad. Este partido sabe cómo manejar. Aquí no permitimos que entre el Faro Vive, ni que entre el Ejército de Liberación Nacional, ni permitimos que se tome la delincuencia organizada, el Guayas, cuando nosotros estamos al frente de la gobernación y al frente del país. De seguridad nosotros sí sabemos, y por eso vamos con la mano dura contra la delincuencia. Así como también sabemos de administración y transformar las ciudades para bien de la gente. Mire Guayaquil, mire Machala, le puedo decir todas las ciudades donde hemos administrado nosotros, cómo ha cambiado la vida para la gente. 86% de obra, 14% de administración. Mire el municipio de Quito, da ganas de llorar. 99% de administración, 1% de obra, con el gobierno central. Entonces, eso es mano dura contra la delincuencia. Esas son las acciones puntuales que hay que tomar en el país. Esto de cierta forma es contradictorio. ¿Sabe por qué es contradictorio? Bueno, no su argumento. He podido conversar con algunos asambleístas y ellos consideran de que la política y bueno, los avances se desarrollan exclusivamente en dos ciudades, Quito y Guayaquil. Se sienten desplazados, y le digo que me hablan como asambleístas, desde la Amazonía hasta Galápagos. ¿Cómo usted o qué acciones va a realizar para que exista un desarrollo en todo el país? A ver, mire, primero tenemos que entender qué es lo que está pasando en un gobierno central, porque el centralismo es un problema para todo el Ecuador, inclusive para Quito. El municipio de Quito sufre el centralismo, porque a usted le parezca mentira lo que le estoy diciendo. Segundo, la modernización del Estado, ¿qué es? Poder manejar todos los trámites del Estado en el celular. Esa es la modernización del Estado, ahí es donde tenemos que llegar. Con autorizaciones inmediatas, pagos en línea para evitar la corrupción y controles ex post. No antes, que lo que hacen es justamente que exista corrupción. Porque cuando usted entrampa y le pone 50.000 pasos para obtener un trámite, ahí es donde está la corrupción. Hoy estaba leyendo, tramitadores $200 para sacar pasaporte. Vaya a ver la fila para sacar pasaporte y cédula. Desde la 1 de la mañana, gente de la tercera edad.
país no puede funcionar así. Entonces, la modernización del Estado es algo. Segundo, cuando usted prueba, y yo planteé, Henry Crowther planteó la ley para que la renta de los gobiernos autónomos descentralizados sea pagada de manera automática en los primeros 5 días de cada mes. 5 días. Y si el ente de la política pública, el servidor público que tiene que ser separado, no lo hace porque no se le da la gana, sea destituido ipso iure. Y aquí voy a usar un término jurídico porque estamos en la Facultad de Derecho. Es decir, inmediatamente, ¿okay? De derecho, por no haber cumplido. No necesita el presidente cancelarlo. Se va, ipso iure. ¿Qué hizo este presidente? ¿Saben lo que hizo? Vetó la ley. Yo la voy a poner nuevamente porque en un año ya no hay que tratarla y le voy a pedir a la Asamblea Nacional que la apruebe. ¿Por qué vetó la ley? Dijo no hay plata. ¿Cómo que no hay plata? Pues si el Estado es el recolector de la plata, no es el dueño de la plata. La Constitución y la ley dicen que casi el 21% del ingreso permanente y no permanente pertenecen a los municipios, a los GATS, a las prefecturas, a las juntas parroquiales. ¿Cómo es que no hay plata? Si no es tu plata, lo único que estás haciendo es recogiendo la plata de otros. Ah, tú recoges la plata de otros, pero como tú tienes un problema que gastas más de lo que tienes, estás quebrado, entonces tratas de quebrar a los otros también. Lo mismo hacen con la seguridad social. Yo hice el proyecto para evitar que le metan la mano a los fondos de la seguridad social, prohibir a ningún título y por ningún valor. También lo vetaron la ley. ¿Por qué? Porque le quiero seguir metiendo la mano a la seguridad social. Hay que parar la contaminación cruzada. O se ajusta el cinturón del gobierno y deja de ser ese obeso que traga y no vomita, o van a acabar con el país. Ya el sistema de salud está totalmente colapsado, la seguridad social está colapsada, las empresas públicas se le llevan la plata, están colapsadas, todo está colapsado, los GATS están colapsados. Ahora hay presión política para ver si te doy o no te doy la plata, según si el prefecto o el alcalde o el presidente de la Junta de Estado no está a favor del gobierno. ¿Qué diablo es esto? Perdónenme. Entonces, regreso a su pregunta. La fórmula de distribución que la tiene el Consejo Nacional de Competencias se tiene que volver a ver, porque hay cosas que son impresentables. Les voy a poner un ejemplo. Azuay, por cada 43 millones de IVA que paga el Azuay recibe $1 millón. Por cada 43 millones recibe $1 millón de regreso. ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Quién decide? ¿Por qué se decide eso? Pero así está la fórmula de distribución. Entonces, queremos que el país se desarrolle en todas las provincias de manera equitativa, poblacional, productiva, etc. Necesitamos modernizar el Estado. Necesitamos reconsiderar esta fórmula de distribución que existe hoy en día, que favorece a unos y perjudica a otros. Perfecto. Ahora vamos a ir con unas preguntas. Justamente hemos tocado los puntos centrales que a la gente le interesa, pero vamos a hacer unas preguntas para relajarnos. Me gustaría... Encantado. Yo estoy relajado, dicho sea de paso. No soy usted, pero yo estoy muy relajado. Bueno, me encantaría que me responda con lo primero que se le viene a la mente. Un líder político que respete, aunque no piense como él. León Febres Cordero. El peor error que ha cometido y que aprendió de él. Confiar en los políticos. ¿Y qué aprendió de él? Perdón, a no confiar. No confío. Creer que la palabra de otros vale. No vale nada, esa es la palabra aquí en este país. La mía sí. El plato ecuatoriano que no puede faltar en su mesa. El ceviche no. Perfecto. Y si pudiera regresar al pasado, 20 años atrás, ¿qué se dijera así? No confíes en la política, hermano. Eso es lo que me diría mi niño. No confíes en la palabra de los políticos porque no cumplen su palabra. Ya me he dado muchos tropiezos con eso en la vida. Bueno, antes de poder despedirnos, le agradezco por el tiempo brindado. Es necesario que la política vaya de la mano de la academia, otorgar estos espacios para poder conocer a nuestros candidatos. Quisiera que pueda darles un mensaje a las personas y que nos den el voto de confianza. ¿Cómo no? Pero primero, antes de dar ese mensaje, tú dijiste que la política vaya de la mano de la academia. No puedo estar más de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando yo era presidente de las cámaras del país, conformé el Consejo Económico y Social del Ecuador. ¿Y qué era el Consejo Económico y Social del Ecuador? Eran los empresarios, los sindicatos, la academia y las ONGs trabajando en conjunto para poner un plan Ecuador y resolver los problemas de la sociedad. Instauré eso cuando era presidente de los empresarios.
Desafortunadamente, el socialismo del siglo XXI, que quiso estatizar todo, lo tiró abajo. Ojalá que algún día regrese un Consejo Económico y Social del Ecuador en donde trabajen los que invierten, los que trabajan con esas inversiones, la academia, que es la fuente del conocimiento, y las organizaciones no gubernamentales que normalmente hacen mucha obra social y que no son ni siquiera respetadas ni están en el radar en el Ecuador. Entonces, dejo eso como primer mensaje. ¿Qué les quiero decir como mensaje de cierre? El Ecuador vive un presente sin rumbo. Esa es la realidad. Y tampoco podemos volver a un pasado corrupto. Si quieren vivir bien, ni Daniel ni Rafael. Soy Henry Kronfeld, tengo 52 años, mi palabra vale más que mi firma. Cuido lo ajeno más que lo propio. Nunca claudico en mis principios y mis valores y llevo a Dios en mi corazón. El miedo termina el 9 de febrero, pero la esperanza comienza hoy. Voten por su familia, voten por Henry Kronfeld, voten por las 6 y volvamos a tener presidente, para tener el Ecuador que todos queremos y no este Ecuador que hoy tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, Henry. Entendemos que, bueno, sacar adelante al país no solo depende de un hombre, depende de todos. Hay que elegir informados, con esperanza, que podemos realizar un cambio. Este ha sido nuestro episodio en Elecciones 2025, el Observatorio Universitario de la Democracia, y nos veremos en un próximo.